en cámara para dar inicio a la catequesis de esta noche. Nuestra última catequesis y se pasaron los 4 meses, así es de que bendito sea Dios, ya estamos en la recta final y les agradecemos a todos esa perseverancia, ese amor, esa entrega y que Dios se los multiplique. Vamos entonces a dar inicio esta noche a nuestra catequesis y le voy a pedir favor a Tatiana que nos ayude con la oración de inicio. Yo te la pongo en pantalla y entonces tú nos ayudas con la oración, por favor. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muy bien. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Hijo y del Padre, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Tatiana, muy amable. Esta noche nos acompaña el diácono Wilmer Delgadillo y él nos estará dando la reflexión del Padre Nuestro. Entonces vamos a pedirles que extendamos nuestra mano virtualmente hacia nuestro hermano y diácono Wilmer Delgadillo para pedirle al Señor en esta noche que lo tome. Padre amado, Padre de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tener presente en esta catequesis a este hijo tuyo, servidor tuyo, de cuerpo, vida y alma, Señor. Te agradecemos, guíalo, acompáñalo, protégelo en este nuevo caminar, que llegue a feliz término su diaconado, de ahí su orden sacerdotal y todo lo que tú quieras para él. Guíalo, acompáñalo, protégelo de todo mal, Señor, para que él pueda servir y entregarse entero en alma y cuerpo a este servicio al que tú lo has llamado. Te pedimos de todo corazón en esta noche que nos dispongas a nosotros de cuerpo, alma, mente y espíritu
para escuchar lo que tú quieras decirnos a través de Wilmer. Te lo agradecemos, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor. Y a ti, Mamá María, pedimos tu intercesión. Guíalo, acompáñalo. Llévalo de tu mano hacia la mano de tu Hijo Jesús para ese camino del sacerdocio al que Él ha sido llamado. Te pedimos de todo corazón, Madre Santa, que lo bendigas a Él, que bendigas a su familia y a su comunidad. Te lo pedimos de todo corazón a ti, Padre eterno, Padre de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los micrófonos son tuyos, Wilmer. Bien, muchas gracias. Pues primero, para quienes no lo conocen ya, don Mario pues acaba de expresar, mi nombre es Wilmer Mauricio Delgadillo Abella, ya 10, 11 años en la congregación salesiana, diácono, y ya un año de ser ordenado presbítero en la gracia de Dios. Nacido en Colombia y este ya es mi tercer año aquí en Ciudad de Guatemala, felizmente entre los chapines. Bien, entonces en esta noche pues se me han pedido cerrar y mañana nos volveremos a encontrar. Vamos a cerrar hoy, mañana vamos a concluir totalmente ya este camino que han hecho ustedes para optar de modo personal, pues la confirmación de la fe que un día pues sus padres decidieron elegir para ustedes y que ya hoy son ustedes los que deciden ponerlo y profesarlo ante Cristo como la opción de vida que han querido para siempre junto a Él. Para esta ocasión hemos orientado el tema de la oración y entender el tema de la oración desde la perspectiva del Padre Nuestro. Entonces, para partir de esta premisa, pues indudablemente todo lo que se refiere al ámbito cristiano, pues tiene su base y principio en la persona de Cristo Jesús. Entonces, entender el Padre Nuestro y entender la oración en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia, pues es entenderla como un legado que Jesús mismo, en el íntimo vínculo que mantuvo con su Padre, pues nos concedió a nosotros, que fuimos constituidos hijos por adopción tras su muerte y su resurrección. Entonces, esta imagen es muy significativa porque expresa uno de los tantos momentos en que Jesús se sintió tan frustrado, porque mientras él mantenía un contacto directo con Dios Padre, sus discípulos permanecían dormidos. Y probablemente pues siga representando nuestra realidad humana como cristianos, que mientras Jesús sigue orando y entregando su vida constantemente al Padre ahora, muchos de nosotros los cristianos no logramos conectarnos en ese mismo vínculo de oración para mantener una comunión o una intimidad con el Padre. Entonces, la premisa fundamental es que todo cristiano debe ser un hombre de oración al ejemplo de Cristo. Y él no se inventó muchas fórmulas de oración, sino dejó solo una con la intención de que en ella que encontramos la síntesis de la vida cristiana, entendiéramos cuál es el verdadero significado. De hecho, muchos padres de la iglesia han considerado que si uno fuera consciente de lo que se dice en el Padre Nuestro, todas las demás oraciones, pues a veces no resultarían tan necesarias, porque ahí está la esencia de nuestra vida. Es lo que vamos a profundizar en esta noche. Teniendo como esa premisa fundamental de que es Cristo, el hombre de oración, el que nos enseña cómo caminar en esta experiencia, eh, los mismos discípulos que han sido interpelados por Jesús al verlo como ora, pues son los mismos que le piden a él que los enseñe a orar. Entonces es la petición del pueblo que se ha sentido en la necesidad de decirle que le enseñe esa experiencia que ven o han visto que él ha tenido con el Padre. Entonces le piden a él que los enseñe a orar. Y la oración que Jesús enseña tiene tres características o tres concepciones particulares, que son las concepciones de lo que hoy día nosotros consideramos es la oración cristiana. La primera, que es una experiencia, es decir, realmente los cristianos no limitamos la vida de oración a decir palabras o a expresar pensamientos, sino que es una experiencia que vincula el corazón y el cuerpo con la persona de Cristo y con él, con la persona del mismo Padre.
Es una experiencia como si realmente estuviéramos frente a frente a otra persona de carne y hueso. Así nos sentimos ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo en la oración. Esa es la primera consideración, que la oración cristiana es una experiencia. La segunda, que es un medio de comunicación. Es decir, establecemos relación y expresamos lo que sentimos, nuestra gratitud, nuestra petición, nuestros dolores, nuestros gozos a Dios a través de la oración. Y el tercero, pues que siempre será una posibilidad de encuentro entre Jesucristo y los hombres. Y teniendo esas tres características, entonces, podemos considerar que la oración cristiana es para nosotros un estilo de vida, más que una parte, más que un ejercicio, es un estilo de vida. Es decir, todo cristiano que decide confirmar su fe al estilo de Cristo debería ser un hombre y una mujer de oración, porque hace de ella un estilo de vida. Entonces, no se limita, y cambiamos un poquito la concepción de limitar a que nosotros hacemos oración cuando nos sentamos a rezar el Padre Nuestro, a rezar el Ave María, a recitar ciertas fórmulas de oración, sino que la oración cristiana va mucho más, es decir, permea e impregna toda la existencia cristiana, de modo que en cada lugar donde estamos, en el trabajo, en la familia, en la universidad, en la sociedad, nos identifican porque nuestra vida es un testimonio de oración. Entonces, esa es la, digamos así, la base de comprensión de la oración. Es un estilo de vida de los cristianos, y por ende los cristianos, al ejemplo de Cristo, somos hombres y mujeres de oración. ¿Y cómo aprendemos nosotros el sentido de la oración cristiana? En el Padre Nuestro, que es el modelo y la perfección de toda oración para los cristianos. Entonces, teniendo este marco de consideración de lo que significa para la vida cristiana la oración, y de ahí el modelo perfecto, que es el Padre Nuestro, resulta importante que nos preguntemos, bueno, ¿y cuál debería ser el modo en los que los cristianos oramos? Entonces, San Lucas nos presenta en su Evangelio la respuesta a esa pregunta. Entonces nos da dos posibilidades en las que podemos acercarnos a Dios, dos actitudes cristianas en las que podemos encontrarnos a Dios. Y de ahí mismo, pues vale la pena preguntarnos a nosotros hasta la fecha, como cristianos, cuáles de esas dos actitudes hemos tenido a la hora de orar, la del fariseo o la del publicano. Entonces quiero que estén muy atentos al siguiente video que vamos a ver y el cruce de palabras que van a ver ahí, para que reflexionemos personalmente yo, hasta la fecha, cuál actitud he tomado en mi vida de oración. Yo, al momento de encontrarme con Dios para orar, ¿cuál de las dos actitudes he tomado? ¿La del fariseo o la del publicano? Vamos a detenernos atentamente a escuchar esta escenificación. Bien, entonces aquí está la escenificación del ejemplo que Cristo coloca en las dos formas en que podemos orar. Desde ese momento hasta ahora siguen siendo las mismas dos formas en que el cristiano se puede acercar para orar. El que asume la actitud de enaltecerse, casi que reclamándole al Señor que ha cumplido con lo que Él ha pedido, y por ende, pues, eh, el sentido que tiene el hecho de decir, eh, gracias porque no soy como los otros. En cambio, el publicano que llega con la actitud de la humildad y decir, soy un pecador y solo te pido, Señor, misericordia. Y Jesús dice al final la gran premisa. Estoy seguro que el que volvió perdonado y justificado por Dios fue el publicano y no el fariseo. Entonces, qué bonito que a partir de esa expresión, pues ya pudiésemos considerar nosotros cuál actitud hemos tenido hasta ahora. Si ha sido quizás la del fariseo, bueno, vamos a ver cómo esta expresión del Padre Nuestro como oración fundamental nos puede ayudar a crecer un poco más en una actitud de humildad, de reconocerse pecador y de abandonarse a la misericordia de Dios para que Él purifique nuestra vida, sane nuestras heridas y nos permita caminar junto a Él. Entonces, a partir de esa consideración de lo que significa la oración cristiana y los modos en que podemos orar y cuál debería ser el modo correcto, que es ese, el humilde, el arrepentido, el que se abandona a Dios y le pide perdón. Les propongo esos 4 puntos sobre el gran tema de la oración del Padre Nuestro que nos ayuda a presentar
¿cómo podemos vivir hoy en particularidad esta oración en nuestra vida cristiana? Hay que partir de la idea de que el Padre Nuestro está en dos evangelios. Lo presenta San Mateo y lo presenta San Lucas. La estructura del Padre Nuestro que nosotros oramos en la Eucaristía y que se nos enseña en la catequesis tiene 10 peticiones. 3 términos primero y luego 7 peticiones universales, que está dividida en 2 grupos, el primero y el segundo. Y después vamos a hacer un análisis de cada una y llegaremos a la síntesis de esta oración. Pues vamos a partir en este momento de la consideración de las notas esenciales, es decir, ¿qué nombre recibe esta oración en nosotros en la iglesia y qué es esta oración para nosotros? Entonces, la primera consideración es que el Padre Nuestro es la oración más perfecta de todas las oraciones, por encima del credo, por encima del Ave María, ahí está la esencia de la oración. ¿Y por qué es la más perfecta? Porque está bajo la expresión del verbus Jesus, que es decir, el mismo Cristo lo pronunció de su palabra. Es una oración transmitida directamente por Cristo. Y nos dijo, en esencia, si ustedes quieren orar, comunicarse con el Padre, no digan otra cosa más que esto. Es por eso la oración más perfecta. Segundo, es el resumen de todo el Evangelio, dice el famoso Tertuliano. Quisiéramos pensar, ¿dónde está el resumen de todas las enseñanzas de Cristo en su Evangelio? En el Padre Nuestro. Todo lo que le habló del perdón, del amor, de la misericordia, de la alabanza al Padre, de la oración, de la fraternidad, de la comunidad, de la unión con el Espíritu y una vida en el Espíritu, están en el Padre Nuestro. Por eso es el resumen o la síntesis de todo el Evangelio. También se considera que el Padre Nuestro no solo es una oración, como decía yo ahora, o sea, no es solo un momento que yo repito unas palabras, sino que es un camino. Es decir, que si nosotros viviéramos cada petición del Padre Nuestro, ahí estaría un programa de vida, o sea, iríamos dando paso a paso un camino o un itinerario que nos dirige directamente al corazón de Dios Padre. O sea, es un programa de vida. Las bienaventuranzas del Padre Nuestro son las dos síntesis y programas de vida que nos da el Evangelio para todo cristiano. Y evidentemente desde la antigüedad los primeros cristianos hasta ahora han pronunciado esa oración, que es la oración fundamental de la iglesia. Entonces, por eso desde la antigüedad, una de las oraciones junto al símbolo de la fe, que es el credo que se les entrega a los que son bautizados en las primeras comunidades cristianas de la antigüedad, era el Padre Nuestro. Por lo mismo que he dicho anteriormente, porque la oración más perfecta es el resumen del Evangelio y ahí se le está entregando un programa de vida cristiana a aquel que decide o ha optado por Cristo. Y finalmente también es llamada por nosotros la oración dominical. ¿Por qué dominical? Porque la oración que siempre nos recuerda el día de la resurrección en la Sagrada Eucaristía que celebramos, el espíritu de hijos que hemos compartido por la muerte de Cristo, que nos motiva o nos mueva a decirle Padre. Entonces es la realidad de la filiación. Así como Cristo vivió una íntima unidad con el Padre, nos enseñó que a través de esta oración viviéramos una íntima unidad como hijos con Él, que es nuestro Padre, que es la filiación. Son los 5 nombres, características, notas esenciales del Padre Nuestro. La oración más perfecta, la síntesis, el resumen del Evangelio, un programa de vida, la oración fundamental de la iglesia, o sea, la oración eclesial y la oración dominical. Son los 5 puntos esenciales de lo que significa el Padre Nuestro. ¿Y por qué o de dónde viene la necesidad del Padre Nuestro, el origen? Les decía yo al inicio de la petición que Lucas expresa en su Evangelio, cuando los discípulos han visto que Juan el Bautista con sus discípulos también oran, ellos se preguntan, hemos visto al Señor orar. Juan el Bautista, que es un profeta, le enseña a sus hijos a orar. Bueno, ¿por qué no le decimos al nuestro, que es nuestro maestro, que nos enseñe también a orar, a entrar en esa íntima comunión con el Padre? Entonces le dicen, maestro, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Esa es la expresión literal del Evangelio. Entonces, ¿qué hace Jesús? Vaya, le confía a sus discípulos y con ello, como sabemos, a la iglesia, esa oración cristiana fundamental. Y les enseña esa oración como el modo perfecto para encontrarse con Dios Padre. Y entonces también les va a volver a recordar que es la síntesis real de lo que se debe pedir en la oración y por ende un programa de vida. Por eso él, anterior a esos versículos, le dice, o sea, no hay que decir nada más a Dios. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras luchas, nuestros pecados. Hay que decir esta oración porque aquí está la síntesis de la vida cristiana.
y nos enseña a pedir lo esencial. Lo que no está en el Padre Nuestro no es esencial. Eso es lo bonito del Padre Nuestro, que nos enseña a pedir por lo esencial. Lo demás es añadidura. Lo que pedimos en el Padre Nuestro es lo que Dios siempre ha querido y ha creído que necesitamos. Y vamos a ver cuáles son esas peticiones. Entonces, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, tenemos dos grandes efectos. El primero, nos une como hijos al único Padre, es decir, nos hace iglesia, compartiendo la misma fe en la hermandad con la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y dos, nos hace sentir que somos los hijos predilectos llamados por Dios nuestro Padre. Son los dos efectos. El que se vincula y vive el Padre Nuestro como un programa de vida cristiana, se hace hijo de Dios, se hace hermano de los hombres, se hace iglesia. Y siempre se hace porque se siente amado, se siente el niño, la niña de los ojos de Dios, se siente siempre predilecto de un amor exclusivo de Dios hacia él o hacia ella. Y ya teniendo presentes esos efectos, entonces venimos con las raíces del Antiguo Testamento. Entonces tenemos la particularidad aquí que siempre se divide como en cuatro partes. El Padre Nuestro que oramos en la Eucaristía. Hay una invocación de Dios, que son dos inicialmente. Hay tres peticiones relacionadas con la gloria de Dios, o sea, se dirigen a Dios. Hay tres peticiones relacionadas con las necesidades de los hombres y concluye con una alabanza a Dios en la Eucaristía, que tiene su respectiva referencia al Antiguo Testamento, porque recordemos que la Sagrada Escritura jamás está descontinuada o no tiene relación el Antiguo con el Nuevo. El Nuevo viene a ser la planificación del Antiguo. ¿En qué sentido? La primera petición, aunque la palabra Padre no existe como expresión del Antiguo Testamento, y lo sabemos, el que nos la trajo por primera vez fue Jesús, el que se atrevió a dirigirse en esa confianza de decirle Padre, es Jesús. Pero lo que sí existe en el Antiguo Testamento, desde el Deuteronomio y el Éxodo, y sobre todo en el libro de los Oseas, es esa relación amorosa que existe entre Dios y los hombres. Que es lo que va a hacer que Jesús le llame Padre. Y la raíz real es esa relación de intimidad y de amor entre Dios y su pueblo. Y que está en los cielos porque es el lugar que en los reyes en el Salmo siempre refiere al trono de Dios, como su sede en el que Él dirige todo cuanto está creado. Y en las peticiones relacionadas con la gloria de Dios son tres. Lo que refiere a su nombre, lo que refiere a su reino, lo que refiere a su voluntad. Su nombre está en Éxodo en el Decálogo. Es una de las grandes reglas o mandamientos que aparecen en el Decálogo del Antiguo Testamento. Frente al nombre, el respeto que debe tener el hombre frente al nombre de Dios que es santísimo. Dos, el reino que empieza a establecerse del profeta Samuel en el Antiguo Testamento y los reyes que van a salir desde ahí, la unción, que particularmente fueron tres. El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, que es la previsualización del reino de Dios. Él escoge a sus hijos para hacer un ejercicio de monarquía. Y su voluntad, que es expresada en Deuteronomio y en el Salmo, como que el hombre escuche, no endurezca su corazón, no endurezca su cerviz, o sea, su cabeza, y esté abierto a la voluntad de Dios. Y las otras tres peticiones ya van dirigidas al hombre, a la responsabilidad del hombre. El pan cotidiano, el perdón y poderse librar de la tentación y del mal. El pan que viene en el Éxodo y los Proverbios, el Éxodo cuando recuerda el maná del cielo, que Dios nunca deja a sus hombres morir de hambre, porque aún sacando de la piedra del desierto, el maná lo alimentó. El perdón que aparece desde Samuel y desde Samuel también los Proverbios, la liberación del mal y de la tentación. Es el triunfo del destierro para subir al pueblo de reyes, que es el reino de Israel. Y finalmente, que eso no es propiamente el Padre Nuestro, sino es una alabanza que aparece en la Eucaristía, viene de las crónicas de Daniel, que es el modo en que el pueblo agradece a Dios, que siempre ha estado presente y ha sido fiel, a pesar de que el pueblo no lo ha sido, que el pueblo ha caído, que ha tenido sus dificultades, que se ha creado toros de oro, que ha tenido ídolos, Dios permanece siempre fiel. Entonces, esta es la raíz del Antiguo Testamento que fundamenta el Padre Nuestro que oramos hoy día y que fue entregado por Jesús a sus discípulos. Sin embargo, recordemos que Jesús entrega el Padre Nuestro a sus discípulos, pero hay dos versiones de Padre Nuestros. No sé si ustedes lo sabían.
pero existe una en el Mateo y otra en Lucas. Y resulta que rezamos la más larga, no la más corta. La que la iglesia asumió como la oración más completa es la de Mateo 6:9-3, que tiene 7 peticiones, ¿ya? Que es la estructura que mantenemos hoy al rezarlo. Le hemos modificado una que otra palabra a la original y 3 invocaciones, o sea, tiene 10 frases o expresiones. En cambio, la de Lucas, que es más corta, es una versión más abreviada y solo tiene 5 peticiones, a diferencia de las 7 que tiene Mateo. Pero la iglesia optó por lo completa y por lo significativa, la de Mateo. O sea que si nos preguntaran a nosotros, ¿cuál es la versión del Padre Nuestro que la iglesia asumió como su oración? La de Mateo. Claro, la de Mateo incluye las de Lucas, pero la iglesia ha tomado la de Mateo para el ejercicio de la perfección de la oración, para caminar en la vida cristiana, la de Mateo. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay de la una a la otra y que permitió a la iglesia escoger una? La de San Mateo, recordemos que el libro de Mateo fue escrito sobre los años 64-65 después de Cristo, tiene esas expresiones que es la que hoy oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, el pan nuestro cotidiano, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, y haz que no entremos en la tentación y nos libre Dios de todo mal, que son las 7 peticiones específicas. ¿Cuál es la diferencia entonces con la de Lucas? Claro, Lucas fue escrito posterior a Mateo, entonces algunos críticos dicen que realmente Lucas tuvo contacto con la versión de Mateo, la creyó muy larga, quiso sintetizarla como mejor para su comunidad, que era comunidad pagana, y consideró que en lugar de hablar de todas esas, se queda solamente con 5 particulares y la invocación inicial, que es la del Padre. Entonces se queda, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro cotidiano, perdona nuestras deudas y que no entremos en tentación. Son las 5 peticiones de San Lucas y con su invocación inicial que es Padre. ¿Ya? Pero entonces, la consideración, ¿por qué decidimos quedarnos con esa? Claro, la didaje, que es el camino que hace la iglesia en los primeros años con los apóstoles y después con los padres de la iglesia, dice no. Realmente la que debemos conservar es la de San Mateo. Ya a mitad del siglo segundo se establece oficialmente la iglesia esta, que tiene sus 7 peticiones y alabanza a Dios, que se incluye ya en las primeras fracciones del pan. Porque recordemos que la Eucaristía, como está hoy, no empezó. O sea, no era un rito como lo tenemos hoy específicamente, pero ya se hacían algunos elementos en la Eucaristía que hoy tenemos. Entonces ya existía la fracción del pan, la lectura de la palabra, el compartir el pan entre los pobres, pedir perdón, darse el beso de la paz, compartir los bienes, y ya en estas celebraciones comunitarias se estableció esta que fue planteada por la didaje, que es la escritura de los padres. Entonces, desde esa particularidad, se establece en la iglesia esta oración del Padre Nuestro, la que tiene las 7 peticiones. Ahora, siempre he considerado yo que vale la pena cuando uno estudia el Padre Nuestro, tener la particularidad de ver de dónde proviene esta oración. Entonces, la oración que tenemos hoy día es la oración en español, pero la oración original es en griego. Fue traducida al latín, y de latín fue traducida al español. Entonces, ¿por qué me gusta a mí hacer el ejercicio? Porque quieras o no, a veces se varían algunas cositas. Entonces, si se percatan en la primera columna, está el griego. Entonces, la primera expresión, pater gemon ho entois uranois, es Padre nuestro que en los cielos. Y mira lo interesante porque la expresión estás en los cielos es una palabra que le anexamos los españoles. Nuestra lengua española se anexó a la expresión porque no existe en el griego esa expresión. ¿Ya? Y entonces en ese ejercicio, el griego en el que fue escrito, el griego koiné, el Nuevo Testamento y entre esos los evangelios, San Jerónimo, que fue el que nos tradujo la iglesia en latín, lo consideró en esa perspectiva los elementos particulares que hoy día tenemos la traducción en el español. Entonces, ¿por qué tiene sentido o vale la pena? Porque he dejado entre paréntesis en la traducción, digamos así, a lo que se refiere. Entonces, si se percatan en la cuarta petición, hágase tu voluntad,
Realmente el término griego no se refiere a la voluntad, sino es como hágase lo que tú quieres o deseas, Señor. Es un tono mucho más sentimental, mucho más al corazón, es decir, lo que el corazón de Dios quiere y suscita en mi corazón. O sea, hay una conexión más de corazón a corazón. A veces la palabra voluntad puede sonar muy fuerte, drástica, muy fría, pero no con una conexión directa o particular. Entonces, aquí tiene particularidad eso. La otra que vale la pena tenerlo presente es que siempre nosotros oramos, no nos dejes caer en la tentación, pero la palabra que realmente usa el griego es no nos lleves hacia adentro de la tentación. ¿Y por qué vale la pena? Porque esta expresión quiere aclarar que la tentación siempre va a estar en la vida del creyente. Lo que le pedimos a Dios es que nunca nos deje entrar en ella, caer en ella. Y la última, que se refiere al rescate, más que nos libre del mal o del maligno, es que nos rescate de sus obras. Eso es lo que apunta la palabra griega, de librarnos del mal. Entonces, de aquí viene, ese es el origen de nuestro Padre Nuestro. El griego, traducido al latín, que es el que a veces escuchan de pronto ustedes, el Pater Noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis de vita nostra, sicut et demos divitimus debitoris nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. La versión latina. En algunas celebraciones litúrgicas se sigue usando. Pero hoy día nosotros usamos esta, que es la traducción española que conservamos hoy con sus peticiones en nuestra oración cristiana. Y siempre vale la pena tener presente de dónde provienen los textos escriturísticos, porque a la larga es lo que le permite entender a uno el sentido de las palabras y más que las palabras, el contenido espiritual y teológico que tienen las palabras a la hora de uno orar. Esa es la particularidad de esto. Entonces, aquí tenemos las 7 peticiones ya estructuradas. Y es muy bonito porque a partir de las 7 peticiones estructuradas del Padre Nuestro, podemos considerar o podemos entender que se dan en ellos los tipos de oración cristiana. Entonces, iniciamos entendiendo qué es la oración cristiana, pero ahora vamos a hablar de los tipos de oración cristiana. Entonces, tenemos la claridad cuando nosotros decimos la primera expresión, vosotros recen así, Padre nuestro que estás en el cielo, es la primera de las expresiones que se hace, ¿verdad? Entonces, esa se llama la oración de invocación o de alabanza. Es decir, hemos entendido que la oración es un estilo de comunicación del hombre con Dios, pero ese tipo de oración tiene unas variaciones o unas formas. Esta forma en la que nosotros siempre le expresamos a Dios su gloria, su poder, su misericordia con nosotros, se le llama una oración de invocación o de alabanza. Entonces, los cristianos, en nuestro modo de orar, podemos orar invocando o alabando a Dios. No siempre oramos pidiéndole cosas a Dios. Un día podemos orar alabándole su grandeza, su poder, su misericordia y su acción en medio de nosotros. A eso llamamos una oración de invocación o de alabanza. Santificado sea tu nombre, las primeras las peticiones. Venga a nosotros tu reino, ¿ya? Entonces, en venga a nosotros tu reino, viene el segundo tipo de oración, que es la oración de bendición. Entonces, nosotros también le oramos a Dios para pedir de Él su bendición, es decir, que nos caiga sobre nosotros y sobre lo que pedimos, necesitamos el bien. De ahí la palabra bendición, pedir bien, bendecir, decir bien. El bien es lo que pedimos. ¿Y qué mejor bien que el reino? El reino expresado en todas las bendiciones que Dios le concede a sus hijos. Entonces, el segundo tipo de oración que podemos hacer como cristianos, el de bendición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es la otra expresión. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Esta cuarta petición expresa una oración de intercesión, es decir, le estamos solicitando a Dios algo que estamos necesitando. Entonces estamos expresando una necesidad, una carencia, para que Él en su poder nos la pueda conceder si es su voluntad. Esa es otra forma en que podemos comunicarnos u orar con Dios, a través de la intercesión. Y luego viene la otra que es
da una directa petición. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es una oración de petición. O sea, ya le estamos pidiendo perdón explícitamente y expresamente algo. Y en este caso es el perdón. Entonces son las formas explícitas en que podemos o aprendemos a orar. Y se cierra siempre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con la consideración del amén. Entonces, son las particularidades del ejercicio de la oración cristiana. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos preguntaran de qué forma los cristianos pueden orar, tenemos esas formas: alabando o invocando, una; pidiendo bendición o haciendo bendición, dos; por intercesión, tres; por petición, cuatro. ¿Ya? Y finalmente el amén, que expresa la oración de acción de gracias, que es la gratitud. A veces es la que menos hacemos los cristianos, agradecerle a Dios lo que hace en nuestra vida. Entonces, esas son las cinco o los cinco tipos de oración cristiana. Y nos lo enseña, lo leemos ahora a partir de esta perfecta oración. Como les decía a ustedes, es el modelo de toda oración. De estas 7 peticiones que inician con una alabanza, se puede entender cuáles son los modos en que podamos orarle a Dios: invocando o alabando, pidiéndole bendición, intercediendo por nosotros o por otros, que le llegue bendición a otros, salud a otros, de intercesión, intercediendo por otros, pidiéndole directamente algo para nosotros y dándole gracias por los beneficios que nos da, los dones que nos concede cada día. Entonces es la claridad que del Padre Nuestro entendemos que hay 5 tipos de oración: alabanza, bendición, intercesión, petición y acción de gracias. Es decir, que tenemos estos ejemplos claros en los que pudiésemos orar en el día a día. Un día yo puedo acostarme diciéndole a Dios: gracias, gracias por todo lo que pasó hoy, bueno o mal, pero he crecido a partir de eso, gracias, de verdad, gracias. O hay alguien enfermo y entonces ese día quiero hacer una oración de intercesión. Señor, te pido, o incluso por algún difunto de mi familia: Señor, intercede, por favor, para que descanse eternamente en tu gozo este familiar, o intercesión por la salud de un enfermo, de nuestra familia. Otro día puedo acostarme alabando al Señor por sus grandezas. Otro día haciendo una petición directamente: Señor, mañana tengo exámenes de la universidad, tengo entrevista para el trabajo, concédeme el Espíritu Santo para poder responder bien y poder ganar el examen, graduarme o conceder el trabajo que quiero. Son las formas en que podemos hacer oración. ¿Y de dónde proceden? De esa gran y perfecta oración que es el Padre Nuestro, en la versión que hemos asumido a la Iglesia, que es la de San Mateo. Entonces, ahora sí, vamos a tener la posibilidad de ver la estructura del Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro arranca con 3 términos: Padre Nuestro y cielo. Luego hay 7 peticiones universales y acabamos de verlas, y se dividen en 2 grupos: 3 que van dirigidas a Dios y las otras 4 que van dirigidas a los hermanos o al hombre. Y entonces, cuando hablamos del primer grupo, hay una palabra que se repite siempre y es el tú: tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Ese tú a quién se refiere? A Dios. Por eso es el tú en mayúscula. ¿Sí? Es la premisa fundamental del Padre Nuestro. Entonces, después de los 3 términos que tenemos con la que arranca el Padre Nuestro, vienen las 3 sentencias que se refieren a Dios, lo que nos hace considerar que creemos en que Dios existe y que nos sigue en nuestra vida. Y luego vienen las otras 4. Después de que hemos considerado nuestro vínculo con Dios, hay que considerar nuestro vínculo. Incluso el Padre Nuestro tiene la estructura del mandamiento fundamental: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. La primera parte va para Dios, la segunda va para los hermanos. Así pasa con el Padre Nuestro. Hay un ejercicio que va hacia Dios, en vínculo con Él, pero jamás seremos hombres de oración si no tenemos un vínculo con los hermanos. Mentiroso aquel quien dice que ama a Dios si no ama a sus hermanos. Vamos a leer ahora las expresiones bíblicas. Y entonces en ese siguiente grupo están las otras 4. Y la palabra que subrayamos es el nos. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. El nos, que es el sufijo del nosotros. Y aquí quiero hacer una aclaración muy bonita, y es: el Padre Nuestro jamás hay una petición en singular.
porque la oración cristiana nunca es ni individualista, ni egocentrista, ni egoísta. Siempre pedimos en comunidad, un nosotros. No decimos, dame Señor el pan de cada día, líbrame. No, siempre hablamos en plural, en nombre de nosotros y de los hermanos. Siempre estamos vinculados por Dios en los hermanos. Entonces, en esas peticiones, las dos primeras van en relación. Y mira lo interesante, que aunque en dos peticiones hablemos de nosotros, no la pedimos en singular, que son las dos últimas. En las dos primeras estamos pidiendo, danos el pan de cada día para todos, el alimento cotidiano. Perdonar nuestras ofensas como perdonamos la relación con el prójimo. Pero en la última no estamos pidiendo en que libre al otro del mal, estamos tratando de decir, líbrame a mí del mal, Señor, ¿verdad? No me dejes caer en la tentación. Pero aún así, aunque es una petición casi muy personal, la pedimos en plural. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y entonces nos refiere a los intentos humanos de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza, de luchar contra el pecado, contra nuestra inclinación. A veces a la autosuficiencia, tan autosuficientes que no necesitamos ni de Dios ni de los hombres. Y es el pecado quizás más grande. Creernos tan autosuficientes nosotros mismos, con nosotros mismos, que los otros nos sobran, incluyendo a Dios. Entonces, esto es lo que vamos a reflexionar ahora. ¿Cómo nos vinculamos con Dios en esas tres peticiones iniciales y cómo nos vinculamos a los hermanos con estas cuatro peticiones finales del Padre nuestro? Entonces empezamos con los tres primeros términos que recuerden, les hablaba yo, hablan de la oración como invocación, como alabanza. El primero, que es bellísimo, es el término Padre. Y entonces el término Padre nos refiere a una expresión, incluso ahí hay dos citas bíblicas, solo voy a leer la segunda, la de Juan 1, 12, 13, que dice, estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Entonces, esta primera expresión nos hace sentir que el que está hablando con Dios no es un desconocido, no es un número, no es un NN, no es un anónimo, no es ni siquiera un nombre, es un hijo. Es un hijo el que habla con su padre. Y entonces, como es un hijo el que habla con su padre, supondría que mi vida debería tener las actitudes de un hijo. Y ya la primera exigencia, cuando nosotros decimos padre, a la hora de rezar, eso nos está diciendo que como ya soy un hijo de Dios, la pregunta es, ¿vivo las actitudes de un hijo de Dios? Porque entonces, si ya de entrada no me considero hijo de Dios, ni vivo la actitud de hijo de Dios, estoy rezando el Padre Nuestro por rezar, no por vivir. Entonces, ya esa es la primera premisa en el programa de vida. Vivir las actitudes como un hijo. Y claro, si yo soy hijo, todo hijo regularmente, si no es hijo único, tiene hermanos. Y en el caso de Dios, hay hermanos. Entonces, el hecho de considerarme hijo también me hace sentir que soy hermano. Porque hay otro hijo que llama a Dios Padre. Como él es hijo y yo soy hijo, somos hermanos. La pregunta es, yo tengo claro que el que tengo aquí a la par es mi hermano cuando yo recito esta fórmula. Y aún más, lo trato como a un hermano, o como a un desconocido, o como a alguien que yo no conozco, a un extranjero, a un perdido, o soy indiferente a. Entonces, las dos características que ya nos regala de por sí la expresión Padre, que soy hijo y soy hermano. Y dice aquí, entre todas esas bíblicas que les he puesto ahí, que les pueden servir a algunos, solo voy a referir una, que es la de la primera epístola de San Juan, porque para mí es súper esencial. Y esa primera dice la siguiente manera, primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Esta es la premisa fundamental. ¿Cómo vamos a decir nosotros que amamos a Dios y que no tenemos experiencia de verlo y vamos a tener al hermano que sí podemos verlo? Pues el Señor es clarísimo. Somos mentirosos y decimos que amamos a Dios, lo llamamos Padre, pero odiamos al hermano. Porque esa premisa de Padre nos exige actitudes de hijo, actitudes de hermano.
Entonces ya la primera premisa nos hace considerar cómo está nuestra vida de cristianos. ¿Nos comportamos como hijos de Dios? ¿Nos comportamos como hermanos del prójimo? Ya están las primeras preguntas de nuestro programa de vida para decir sí. Las siguientes dos términos, nuestro. Entonces, claro, aquí no es tanto un sentido posesivo, o sea, propiedad nuestra, no, sino que es de todos nosotros. O sea, es un padre común, un padre compartido. No decimos, Padre mío, no. La primera persona del plural que es el nosotros. ¿Por qué? Porque cuando decimos nuestro, Padre nuestro, tenemos que romper todo individualismo que puede existir en nuestra vida como seres humanos. Porque el carácter universal de esa oración, vuelve al tema que decía ahora, el nos recuerda que la oración no es intimista. O sea, mi vida de oración y de cristiano no puede ser intimista, yo y Dios. Si no hay comunidad, no hay oración ni autenticidad de vida cristiana. Entonces, el decir nuestro rompe todo tipo de individualismo, me ayuda a mí a ser capaz de renunciar a todo tipo de individualismo y de egoísmo para irme a la ayuda del prójimo, o del hermano o de la comunidad. Y cuando hablamos cielo, el término cielo no equivale a un lugar o un espacio. Recordemos que el cielo, ya hemos ido superando esa concepción que teníamos del cielo. Entonces imaginamos que el cielito es un lugar donde los ángeles cantan, está San Pedro con la llave, ese libro de la vida, esperándonos que pasemos allá a ver si pasamos o no la puerta, que todo es blanco. No, el cielo es un nuevo mundo que instaura a Jesús con su resurrección a aquellos que creemos y vivimos como Él. Entonces, el cielo aquí tiene un lugar de universalidad o de totalidad, o sea, de todo lo que existe en nuestra existencia es de Dios y nos llama a participar de ello. De nosotros depende si lo aceptamos o no. Es una propuesta libre que hace Él a nosotros, pero nosotros decidimos decirle sí. La pregunta es, ¿en nuestras acciones cotidianas le hemos dicho sí al Señor? No. Esperemos que pasemos los años de la juventud, Diosito, y que hay que gozar, que hay que pasarla bien. Bueno, y ya cuando esté más viejito, le voy a decir sí. Esto nos ayuda a considerar esa primera concepción. Le estamos diciendo sí al Señor, le estamos diciendo no al Señor en sus últimas expresiones, no al Señor en el prójimo, indiferentes, escépticos, ajeno, cero compromiso social, cero compromiso político. O le damos diciendo, sí, Señor, aquí estoy con mi fragilidad y mi pecado, pero aquí estoy respondiéndote poco a poco para ayudarte a construir el reino. Para que desde aquí ya yo pueda ir viviendo un cielo. Porque ¿qué es el cielo realmente? Gozar de la presencia de Dios. Y eso se puede hacer desde aquí la tierra ya. Porque recordemos, no es un lugar, no es un espacio, es una forma de existencia. Y la forma de existencia está con Dios, que vive en comunión con Dios. O sea que muchos desde aquí ya pueden vivir un cielo o un infierno, una muerte eterna. Porque desde aquí ya estamos eligiendo el sí a Dios o el no a Dios. Y esas tres consideraciones nos hacen pensar en esa misma línea, ¿verdad? En esa misma línea. Y entonces, de ahí pasamos a la siguiente, que son las 7 peticiones universales. Les decía yo que había dos grupos. El primero referidos a Dios, el segundo referidos a los hombres y a los hermanos. En el primer grupo está la primera petición, que cuando decimos, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí realmente desde la antigüedad judía, del ambiente y de la cultura semítica judía, el nombre de Dios es lo más grande. Cuando tú conoces el nombre de alguien, conoces a esa persona misma. Por eso la importancia de cuando decimos en el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, es como, no jugarás con el nombre, pero no porque sea el nombre de Dios, sino porque el nombre es la persona misma. Cuando alguien sabe mi nombre, ya hay un vínculo, ya hay una cercanía, ya hay una comunión, ya hay una intimidad. Entonces, cuando le decimos a Dios, santificado sea tu nombre, es porque a la larga queremos que su nombre sea extendido, sea conocido, no porque sea el nombre de Dios, sino porque al conocer el nombre de Dios conocemos a Dios mismo. Y eso implica que si yo santifico el nombre de Dios, es porque santifico la persona misma de Dios. Conozco a Dios, veo a Dios. Ah, en cosas milagrosas, no. Si se da, maravilloso. Veo a Dios en el prójimo, en el débil, en el pobre, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en el que me cae mal, en que nos va diciendo toda que una que otra cosita. No,
Entonces, son ese tipo de cosas que nos ayudan a considerar, ¿verdad? Entonces, esa es la primera y con esa petición nos vamos a ir a descansar para que el cerebro nos pueda descansar. Y al regresar seguimos con las otras. Con esa primera petición de las 7 peticiones universales, nos vamos a descansar. Santificado sea tu nombre. Entonces, vamos a hacer el receso de los 10 minuticos y ya después continuamos con las peticiones que nos hacen. Gracias, Wilmer. Pueden apagar sus cámaras y en 10 minutitos nosotros les ponemos el canto. Enciendan su cámara y aquí damos inicio a la segunda parte. Tocado nuestra primera petición del primer grupo que se refieren a Dios, que es relativo a la santificación de su nombre y recordando que hablamos de nombre cuando hablamos de una persona. Entonces, es la petición que nos involucra como cristianos a conocer a Dios y el conocimiento implica intimidad, comunicación y encuentro. Entonces, esa petición invita, exhorta a esa experiencia de encuentro y de comunión con Dios. La segunda petición que nos habla el Padre Nuestro, referida a Dios, es venga a nosotros su reino. Y aquí la palabra clave es el reino, a veces considerado no tanto como algo que viene de más allá, sino el reino como un estilo de vida, como una situación existencial. Entonces, pedirle a Dios que venga a nosotros su reino es que ya desde acá nosotros nos comprometemos a construir el reino de la justicia y de la solidaridad. Cuando hablamos del reino de Dios, hay que tener dos cosas muy, muy presentes, y es que el reino de Dios tiene en su centro la persona humana. Por eso Jesucristo, cuando vino al mundo a instaurar el reino, su intención siempre fue dignificar la persona humana y defender la dignidad humana. Y dentro de esa persona humana hay una especial predilección por los pobres entendidos como aquellos excluidos, marginados, débiles, pequeños, que no tienen a nadie en el mundo. Entonces la invitación que nos hace la segunda petición es a pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la sabiduría necesaria para construir desde acá ese reino. ¿Y cómo lo construimos? En las actitudes de luchar por la justicia social, ayudar cuando lo necesitan, perdonar, amar, escuchar, salir al encuentro de aquel que lo necesita, ser solidario, tener en el centro de nuestra existencia también a la persona humana, en especial a los pobres, a los pequeños y a los débiles que no tienen quien los defienda. Ese es el gran imperativo cuando nosotros le pedimos a Él que venga a su reino. Y la tercera, que es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tiene dos términos claves. Les decía a ustedes que la voluntad realmente aquí, el término griego implica más a lo que desea Dios, a lo que espera Dios. Y la voluntad del Padre, pues no es otra cosa que lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseñó la planificación de la ley en una sola palabra, y es el amor. Entonces, Es la primera parte, pero en la segunda ya la acabó. en ese ejercicio tenemos que hacer un camino particular de entender que la voluntad que Dios quiere, que le pedimos a Él, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es que podamos asumir el mandato que Jesús nos enseñó como la voluntad del Padre. No. Y es que se amen los unos a los otros. En las palabras de San Agustín es aceptados o amados, es decir, aprendo a amarme, aprendo a amar a los demás y dejo que me amen. Me acepto, acepto a los demás y dejo que los demás me acepten. Es interesante porque entonces se trata de la voluntad de amor, o sea, realmente Dios espera que nos amemos porque el amor nos salva. Y el hombre que ama es el hombre que se abandona. En la experiencia de amor que llevamos nosotros en este mundo, una persona que se ha enamorado y que ama a alguien, se entrega, se abandona. En esa misma perspectiva, pero obviamente en términos mucho más grandes y más magnos, la voluntad del amor en Dios es que yo me abandono porque sé que su amor, a diferencia del amor humano, no me va a defraudar.
pero ese amor de Dios involucra el amor humano. Entonces, ¿qué pasa? La famosa expresión, cuando yo escucho la primera expresión que Jesús le dice, cuando aquel fariseo le pregunta, bueno, y si nos vamos a poner a pensar, ¿cuál es el mandamiento más importante de Jesús? ¿Cuál es? Y entonces Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, que incluso es el Evangelio que vamos a escuchar este domingo. Y entonces, claro, yo me ponía a pensar, pero la pregunta viene, involucra también dos dimensiones. Si me dices, ame a Dios sobre todas las cosas, bien, te lo hago. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿y si yo no me amo, eso me da derecho a no amar al prójimo? Entonces, involucra dos dimensiones. Una, si yo no me amo, tengo que aprender a amarme, a aceptarme. Si yo no aprendo a levantarme cada mañana, a verme al espejo y a decir que soy la obra más bella que Dios ha hecho, no hay un signo o una expresión de amor en mí, porque nace de mí. Pero está la otra dimensión y es aún y aunque el ser humano no sea, eso no le da derecho a no amar al prójimo. Entonces, me da mucha tranquilidad cuando Jesús, más adelante en el Evangelio, en la última cena, va a cambiar un poquito esa medida, porque parece que en esa expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la medida soy yo. O sea que si yo no me amo, no puedo amar al prójimo. Jesús nos cambia esa regla, porque tú dices, en la última cena le va a decir, ámense unos a otros, pero ya le cambia la medida, porque va a decir, como yo los he amado. ¿Y cómo amó Jesús? Entregando su vida. Entonces aquí ya no es como yo me amo. Entonces, ame al prójimo como a sí mismo, no. Amas al prójimo como Cristo te ha amado. Y Cristo te ha amado entregando la vida. Entonces es la invitación a entregar la vida amando al prójimo, como Cristo nos ha amado. Y cuando hablamos de la voluntad del amor de Dios en el cielo y en la tierra, es en todo ser, en todo el universo. Que lo que impere sea el amor. Que nuestra vida sea amor. Que lo que yo haga sea en nombre del amor. Porque al final de nuestros días seremos juzgados por el amor. E incluso uno debería confesar sus pecados desde esa perspectiva. Sentarse ante el sacerdote y pensar cuántas veces le he fallado yo al amor de mi familia, de mí mismo, de Dios, de la creación, del prójimo, para decir, en esto he fallado a ese amor, porque realmente el pecado está en fallarle al amor. Y con esa cerramos nuestro primer grupo de peticiones que se refieren a Dios. Entonces, ya teniendo ese vínculo directo con Dios, en el conocimiento de su nombre, en la aceptación de su nombre, en pedirle su reino y que contribuimos a esa petición de ese reino desde aquí, con nuestra vida, con nuestras obras, y asumimos y le pedimos que nos ayude a hacer su voluntad de amor en nosotros, para amarlo a Él y amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos en todo, vienen las peticiones del segundo grupo, que son las que me vinculan con la comunidad, con los otros. Y la primera es la más humana de todas. Danos hoy nuestro pan de cada día. La necesidad más básica del ser humano es alimentarse. Es lo más necesario. Por eso esta petición es lo más humana, o sea, es lo más natural. Pero entonces, claro, aquí la cuestión del Padre Nuestro no solo se está limitando a la petición del pan que nos alimenta físicamente, sino las implicaciones que eso tiene. Porque que el Señor nos conceda el pan no es que nos cae como el maná del cielo, como pasó en el Antiguo Testamento, que llovía y comíamos. Implica que Él me concede el pan, pero yo tengo que trabajar para conseguirlo, que es la petición del Génesis. Entonces, Él permite que se me dé. Le pido para que yo lo pueda conseguir, pero para conseguirlo implica de mí el sudor de mi frente, el trabajo, el compromiso. Entonces, claro, ahí tiene sentido el ganar el pan con el sudor de mi frente. Pero entonces ya no solo va a tener la realidad física de si yo tengo mi pan, ¿verdad? Entonces le pido al Señor, Señor, que nunca me falta mi mesita, mi tortilla, mis frijoles, mi crema, mi rellenito, no sé lo que comen aquí tantos guatemaltecos. Yo quiero esto, ¿verdad? Ah, pero es que no me caen del cielo, o sea, no hay una lluvia de rellenitos, ¿verdad? No hay una lluvia, no. Me concede el alimento, pero también mi compromiso para conseguirlo.
Y no se limita al alimento solamente físico para mí y mi familia, sino también el alimento espiritual. Entonces le pido yo a Él que también me alimente espiritualmente. Pero entonces lo mismo, Él me concede el pan espiritual, me concede el pan material, pero exige de mi parte una actitud frente a los dos panes, frente al pan natural, al pan físico, al pan del alimento, me pide mi responsabilidad del trabajo de ganarlo con el sol de mi frente. Frente a mi pan espiritual me pide que yo camine en una comunión con Él a través de sus dos panes espirituales, su palabra y su Eucaristía. Entonces, llamémoslo así, casi que le pedimos a Dios todos los días, aliméntame con tu palabra, aliméntame con tu Eucaristía y aliméntame con el pan cotidiano. Y entonces, el término nuestro que va a venir de aquí durante todas las otras siguientes peticiones vuelve a ser la fuerza de no puedo yo satisfacer mi hambre espiritual y mi hambre corporal. Mi hermano se está muriendo de hambre. Eso no es humano, mucho menos cristiano. Pedimos para que también a los otros al menos tengan su tortilla para comer. Pedimos eso también. Es el compromiso con la comunidad. Y la siguiente petición ya viene, digamos así, para mí es la más grande exigencia del Padre Nuestro, que es el perdón. Entonces, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es súper grandiosa esta expresión porque incluso la cita que la refiere es la de San Mateo. Y Mateo nos recuerda en estos versículos que Jesús, el diálogo entre Jesús y Pedro se le acerca a Jesús a decirle, bueno, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hace mi hermano? Y entonces, incluso le hace la pregunta, ¿hasta 7 veces? O sea, como queriéndole decirle, o sea, hasta 7 veces, como si 7 veces fuera muchísimo. Pero le pregunta al Señor, ¿hasta 7 veces tengo que perdonar? O sea, como que tanto. Y el Señor no conforme, como diciéndole, eso no es tanto, Pedro. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que es una representación como de no tener medida frente al perdón. Porque si tú no tienes medida frente al perdón, Dios no tendrá medida frente a tu perdón. Porque el gran defecto de los seres humanos es que exigimos justicia, pero no somos justos con nosotros. Exigimos misericordia, pero no somos misericordia. Y hay muchas palabras del Evangelio que Jesús ya expresaba desde la antigüedad, que se le perdona a uno que debe 50.000 cosas, pero él no perdona al hermano que solo le debe una. Entonces realmente es como si hiciéramos un pacto con Dios y dijéramos, Señor, realmente yo vivo una misericordia porque tú eres misericordioso. Yo soy débil y caigo, mi hermano también. Y así como tú me perdonas y no te cansas de perdonarme y me vuelves a perdonar 10.000 veces y me das 10.000 oportunidades, y yo entiendo que para mí, cada día que yo puedo despertarme con vida, es una oportunidad que Dios me da en su misericordia para cambiar, para convertirme, para vivir. También creo yo que el hermano tiene ese mismo derecho. Entonces, ese cómo que aparece ahí, ¿no? Es casi como decir, Señor, yo quiero vivir como tú, como a tu imagen de misericordia, como a tu imagen de perdón. Entonces, yo perdono a aquel que me ha fallado y me ha faltado. Que no, evidentemente para mí el perdón es el regalo junto al amor más grande que un ser humano le puede dar a otro. Porque existe muchísimas cosas en la vida de una persona que la pueden dañar tanto que le cuesta mucho concederlo. Para mí el perdón es un don. Y existe la expresión, yo perdono pero nunca olvido. Dice la expresión, claro, evidentemente, o sea, hay cosas que uno puede perdonar, olvidar jamás, porque van a estar guardadas en la memoria. ¿Dónde está la clave de la expresión? Es, yo perdono y aunque no olvido, cuando recuerdo eso que me hizo daño, ya no tengo los mismos sentimientos que me suscitaba cuando lo recordaba. Entonces, si X persona a mí me inventó una calumnia que me generó un desastre en mi vida, cada vez que yo recordaba a esa persona, sentía rabia, deseo de venganza, desesperación, incluso acabar con su vida.
Cuando yo logro el perdón, es porque aunque yo nunca olvido su daño, porque lo voy a tener siempre en mi corazón, cuando yo lo recuerdo, no me nacen en el corazón los mismos sentimientos de deseo de rabia, de venganza, sino que ya mi corazón está en paz. Entonces, esa capacidad es lo que le da la tranquilidad al ser humano. Pero vuelvo a decir, para mí es el grande, grande don que un ser humano le concede a otro. Y el perdón implica esas tres realidades: perdonar, pedir perdón y perdonar. Y les puedo jurar que de las tres, la más fácil, perdonar. Y perdonar a la larga es un don que tú concedes y a los seres humanos no nos cuesta dar. ¿Qué nos cuesta? Extender la mano para recibir, porque eso implica reconocernos necesitados, bajarnos, arrodillarnos, bajar la cabeza para pedir. Cuando uno pide perdón, eso exige humildad. Y de las tres, la más difícil es aprender a perdonar, a darme abrazos de reconciliación conmigo misma, conmigo mismo, diciéndome, no te preocupes, metimos mal las cosas, nos equivocamos, caímos, fallamos, pero hay que seguir. No, a veces somos tan extremadamente duros con nosotros mismos, ni siquiera con los demás, con nosotros mismos. Entonces, esta petición nos invita en primera instancia a eso, perdonarnos, hacer este ejercicio de perdonarnos, de mirarnos al espejo, de abrazarnos con cariño, de aceptarnos con nuestros errores, porque así nos hizo Dios. Perdonarnos jamás, acolitarnos. Ay, que estoy mal, entonces sigo mal, ¿no? Pero sí perdonarme, darme otra oportunidad a mí mismo. Es esto lo que nos pide esta petición. Y también aprender a pedir perdón y a perdonar, porque si yo no me mido, si no tengo en un cuadernito cuántas veces perdono, cuántas veces vivo ese ejercicio, si no tengo una medida, estoy seguro que Dios no la va a tener con nosotros, porque es el pacto que hemos hecho con Él. Y que la exigencia de tener en nuestra vida una imagen de la misericordia de Dios. Y la misericordia viene de eso, el dolor de las entrañas. Y como nos duele las entrañas que alguien no pueda tener paz, le concedemos el perdón, porque también nos concedemos a nosotros la paz. Entonces, y estas dos peticiones, la 4 y la 5, son del ejercicio de la vida diaria. Llamamos antes el alimento cotidiano, espiritual. Ahora este es el potente con las relaciones del prójimo. Y en la base de esta petición está el perdón y el amor, las relaciones con el prójimo. Y ya nuestra sexta es no nos dejes caer en la tentación. Es el reconocimiento de que por nuestra realidad humana, por nuestra historia del pecado, tenemos esa tentación, valga la redundancia, a caer en el pecado. Entonces, la tentación jamás Dios la va a poder quitar de nuestra vida. No se la pudo quitar a Jesús porque Jesús vivió las tentaciones y a eso se refiere esta petición. Recordamos que Jesús vivió las tres tentaciones, que son las mismas tentaciones de todo ser humano. Entonces, las tentaciones que vivió Jesús fue el alimento, el pan, el del poder, la riqueza y el de la fama y de la gloria. Cuando el demonio le dice, bueno, dígale, si tanto se cree usted Dios, dígale a este pan que se convierte, esa piedra que se convierte en pan. Entonces le toca el ego, así es la tentación, te toca el ego, te desafía. Luego viene el poder. Entonces, bueno, si tanto poder tiene usted aquí, pues, ¿por qué no? mm, o no tienes deseo de tener tanta cosa, ¿por qué no te arrodillas ante mí? Yo te doy toda esta tierra que es dominio de Satanás. Y la última le dice, bueno, y si tanto tiene esto en cuestión y eso, ¿por qué no se lanza pues del último pináculo del templo de Jerusalén? Si tanto hijo de Dios eres, pues los ángeles van a rescatarte, los van a caer. Pero Jesús no se deja tentar. Esa es la expresión. No dejarnos tentar por esas tres grandes tentaciones. El poder, la fama o la gloria, que es
Hola, sí, el poder en términos de tener autoridad, el tener y el placer, que se refiere al pan. Son las tres realidades de tentación en el hombre, bien entendidas, ¿no? El placer que se refiere a encontrar la satisfacción en las cosas de este mundo, temporales. Entonces vivimos la inmediatez, entonces ahí sí como diría esa expresión, comamos y vamos que mañana vamos a morir. Quien vive así es el que ha sucumbido en la tentación, porque el mundo en los cristianos no termina aquí, continúa en el más allá. Y si no logramos considerar un tesoro para el más allá, nos vamos a quedar con lo único que tengamos en el más acá. La otra tentación es el del poder, el de tener cosas, el que se nos arrodillen, el que tener autoridad, el ser superior a, el que nos rindan pleitesía, el que nos hagan venia, genuflexión. Y el otro es el tener, el deseo de acumular tantas cosas, pero vivir vacíos en la vida y en el corazón. Y Jesús nos enseñó que esas tres tentaciones se pueden superar. ¿Cómo? Desde el interior. ¿Y qué hablamos del interior? Cuando estás íntimamente con Dios. Porque las tres tentaciones te van a salir, te van a salir. Las vivimos no solo nosotros religiosos, los ministros, pero también ustedes que caminan en la vida cristiana, porque es una realidad de todos los cristianos. Pero ¿cómo lo superamos? En una íntima comunión con Dios. Y porque le pedimos a Él que aunque están esas tentaciones y nos aparecen, no nos deje caer en ellas. Y cierra el Padre Nuestro con esta bella expresión, líbranos del mal. Y viene de una muy bonita consideración, la referencia bíblica, que es la oración sacerdotal. Jesús está al final de sus momentos, está a sus discípulos, sabe que se acerca la hora de su muerte y le quiere encomendar a Dios Padre a sus discípulos. Entonces él tiene una frase muy linda, porque a veces uno dijera como que, ¿cuál es la solución para no caer en el pecado? Ay, bueno, que fuéramos ángeles, que no fuéramos al baño, que no durmiéramos, que fuéramos ángeles, que fuéramos cuerpo glorioso. Así sería muy fácil. Entonces, o que no viviéramos en este mundo, sino que viviéramos en contra del mundo. Entonces lo que el mundo es, todo es malo. No, eso no es una mirada cristiana, es una mirada escéptica. El mundo no es malo. Son las acciones del mal uso de la libertad humana las que hacen realidades malas. Y lo que hace Jesús es decirle a Dios, no te pido que los retires del mundo. A Él no nos está pidiendo que nosotros nos retire del mundo, que quedamos apartados. Entonces, lo que la ciencia, la tenga, todo lo que ha avanzado en las comunicaciones, es malo. No, pero sí nos pide Él que nos guarde de las acciones del maligno que nos lleva a hacer mal uso de esas cosas que son del mundo. Vivimos en el mundo, pero pide que nos guardemos de esas cosas que pueden hacernos en la larga un mal uso de ellas. Entonces, aunque ha tenido muchas interpretaciones de esta realidad, al final, lo que Dios pide es que nos libre de aquello que traiga la condenación a nuestra alma. Y el mal, aquí podríamos darle muchos ejemplos, porque cuando hablamos del mal, hablamos de Satanás. Cuando hablamos del mal, hablamos del demonio. Cuando hablamos del mal, hablamos del diablo, que son expresiones distintas, porque apuntan a lo mismo. ¿Qué es el diablo? La palabra diablo viene del griego, que significa división. Todo lo que divide es diablo. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Al que nos libre del mal, que nos libre del pecado y de caer en acciones diabólicas. ¿Y qué es acciones diabólicas? Acciones contrarias al mensaje de Jesús. Es un diablo, me toma la expresión fuerte que uso, el que divide una familia, el que divide el trabajo, el que divide un matrimonio, el que divide una comunidad. Son personas que no se han dejado rescatar del mal. Son personas diabólicas. Le pedimos a Dios en esta última petición, por la redundancia, que no nos deje caer en acciones diabólicas, de dividir, de ser contrarios al rey. Y por eso esas dos peticiones, la sexta y la séptima, están referidas a la lucha contra la debilidad humana. Porque en la larga nosotros, nuestros deseos de venganza, el no quedarnos con la ley del talión, si me la hacen, no la devuelvo, el deseo de tener cosas, de
tener poder. Esos son deseos naturales. Son deseos naturales, son muy deseos propios de los seres humanos. En la lucha contra esos deseos que nos llevan a nuestra degradación, a una situación de pecado, a una situación de perdición, es que le pedimos a Dios, y no solo por nosotros, sino por nosotros, los que caminan con nosotros. Y esa es la séptima con la que concluye el Padre Nuestro. Pero entonces, claro, jamás una oración puede terminar con una palabra contraria al Evangelio. Y la palabra mal es una palabra contraria al Evangelio. Por eso en la misa, aunque terminamos, líbranos del mal, se han escuchado ustedes, el sacerdote hace una oración que luego dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos, y sigue la oración. ¿Por qué? Porque nunca puede terminar una palabra contra el reino, contra el mensaje de Jesús, la oración. En la misa, pero cuando no estamos en la misa, ¿qué la concluye? Palabra. Amén. ¿Pero por qué? Porque amén si es una palabra vinculada al reino. Desde el Antiguo Testamento, los judíos terminaban sus oraciones con el amén, porque el amén se traduce como así sea, que se cumpla. Yo creo firmemente que así es, quiero que se cumpla así. Entonces, en ese sentido, al concluir el Padre Nuestro con esta palabra, queremos decir que nuestras palabras, nuestra vida y nuestro destino, la alegría que nos espera del cielo, la tierra nueva que va, todo lo que hemos, lo creemos firmemente. Que todos esos tres términos de invocación, con esas 7 peticiones, creemos firmemente en eso y esperamos que así se cumpla en nuestra vida, en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia, en la vida del mundo entero. ¿Ya? Y entonces, esa es la razón esencial, por eso les decía a ustedes, si uno viera palabra como lo vimos ahora, por palabra, expresión por expresión, ahí está el programa de vida de un cristiano. Si uno viviera lo que ora en esta oración, ya seríamos santos, solo nos faltaría que nos sacaran estampitas donde dijera, no sé, San Brenda Espinosa ruega por nosotros, San Luis Urrutia ruega por nosotros, Santa Inés ruega por nosotros. Ahí está la vida de la santificación. El Padre Nuestro, 7 principios de vida que nos permiten caminar. Este es el ejercicio. Ahora, ¿qué consideraciones litúrgicas tiene el Padre Nuestro? O sea, en las celebraciones de nosotros, ¿cuáles tienen, verdad? Eso es con eso que vamos a concluir. La síntesis aquí está de lo que hemos visto. 3 términos, Padre, Nuestro y Cielo. 7 peticiones universales. Primer grupo, que nos recuerda el tú, la persona de Dios, que es la existencia más grande, nuestra prioridad de la vida. Su nombre, su reino y su voluntad. Y el segundo grupo va con el nosotros, porque es una comunidad, siempre son peticiones en comunidad. Danos el alimento cotidiano, perdónanos las relaciones con mi prójimo, no nos dejes caer y líbranos del mal, porque la lucha, ¿verdad?, contra la debilidad es una planificación de la naturaleza humana. Esa es la síntesis de lo que hemos considerado. Y entonces, ahora se les decía yo, ¿cuáles son las notas litúrgicas, celebrativas de esta realidad? Entonces, la primera, que les recuerdo yo, la oración dominical es la oración por excelencia de la iglesia. Porque oramos en comunidad. Les deseo a ustedes, al orar nosotros juntos, danos, líbranos, es porque hablamos en comunidad. Por eso, todas las celebraciones de los sacramentos tienen inserta la oración del Padre Nuestro. No hay una sola celebración que no tenga el Padre Nuestro. Y nosotros que rezamos la liturgia de las horas, los religiosos, que es la liturgia de los universal, siempre tiene presente el Padre Nuestro. O sea, no hay una sola hora del oficio divino, no hay un solo sacramento que se celebre sin que esté presente el Padre Nuestro. Y es la expresión propiamente en la Eucaristía de que esperamos la segunda venida de Cristo, nos va a salvar. Entonces, por eso la oración dominical que les decía al inicio a ustedes también se le llama el Padre Nuestro oración dominical, porque rezamos por excelencia en la Eucaristía los domingos, siempre, siempre estará en las horas del oficio y en la celebración de todo sacramento. Incluso si ustedes están pendientes en confirmaciones, bautismos, eucaristías,
unción de los enfermos, está el Padre Nuestro presente. La segunda, le decía a ustedes, la práctica litúrgica decidió concluir con una doxología. Si ustedes recuerdan en la Eucaristía, concluimos con tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y después se concluyó el reino, porque hoy día decimos tuyo es el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor, que es la forma en que se concluye la oración dominical del Padre Nuestro en la Eucaristía. Porque decía yo a ustedes, es el modo en que se culmina la oración para darle fuerza a la gracia de Dios, más que la debilidad. Y la otra, no sé si ustedes recuerdan, siempre tiene un símbolo muy bonito. Terminada la plegaria eucarística, el sacerdote con las manos juntas dice la munición antes de la oración del Señor. Es cuando dice, por eso, hermanos, como hijos de Dios, hagamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Y luego hace este gesto muy lindo y extiende las manos. Y dice con todo el pueblo la oración del Padre Nuestro. Porque extender las manos es abrir universalmente la oración a todos para que la oremos, y sus manos extendidas es pedir que esto que vamos a orar se cumpla, sea en nuestra vida. Y finalmente, después con las manos juntas, que es la otra rúbrica, ¿verdad? No solamente el que preside, sino todo celebrante que esté ahí, extiende las manos. Porque es el ejercicio particular de considerar que es una oración que nos vincula como comunidad y como iglesia a pedirle a Dios que derrame abundantes bendiciones y que se haga vida lo que hemos orado en esas 7 peticiones del Padre Nuestro. Y entonces quería concluir con esta consideración. Si nosotros rezamos el Padre Nuestro, si tenemos presente en nuestra vida la realidad del Padre Nuestro, entonces tiene mucha razón el sentido de considerar de que es un programa de vida, le decía yo ahora. Cada palabra, cada petición, cada expresión no es solo decirla, es un ejercicio y me exige una actitud, una conversión, un compromiso de vida. Entonces quería compartir este mensaje con el que considero que es importante concluir este momento. Entonces, la primera consideración es, claro, no digas padre si cada día no te comportas como su hijo y menos como hermano de los demás. No tiene sentido que digamos padre si no nos comportamos como sus hijos, vivimos como sus hijos, la de sus hijos y como hermanos. Dos, no digas nuestro si vives aislado en tu individualismo, en tu intimismo. No importa si no solo tú, no los demás. No tiene sentido decir no digas que estás en el cielo si solo piensas en las cosas terrenas, en satisfacer lo que en este mundo tiene sentido, en vivir lo inmediato de la vida, si no pensamos en que hay algo más. No digas santificado sea tu nombre si no lo honras ni lo alabas, si no es tu deseo conocer a Dios realmente, porque su nombre es su persona misma. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. Si no creemos que su reino nosotros lo vamos a construir y no tiene que ver con tener cosas, que me vaya bien, no. Hace parte, sí, pero no se limita a eso. No digas, hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando es doloroso. Aceptar, o sea, si decimos, hágase, Señor, tu voluntad, ¿por qué le reprochamos cuando la voluntad de Él es dura? Es porque no le estoy diciendo al Señor, Señor, que tu voluntad sea como la mía. No. Si le decimos, hágase tu voluntad, es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios a veces es contraria a la nuestra, pues hay que aguantarnos. Porque de algo sí vamos a estar seguros, que aunque sus caminos no sean nuestros caminos, sus caminos son mejores que nuestros caminos. Y aunque dolorosa y toda su voluntad, a la larga siempre será mucho mejor que nuestro voluntario. No digas, danos hoy nuestro pan de cada día, si no te preocupas por la gente con hambre, sin cultura, sin vivienda, pobres, marginados, pequeños, débiles, que necesitan tanto de que le larguemos un bocado. No digas, perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. Aunque se intenta reivindicarse, decimos no, no y no y no. Porque recordemos
La medida que usamos, Dios estará con nosotros. Le pedimos misericordia. No digas, no dejes caer en la tentación si tienes intención de seguir pecando. Si nuestro deseo es seguir en la estación de pecado, darle riendas sueltas al placer, al poder y al tener, a un corazón que se une a cosas materiales, a un corazón que le encanta las riquezas, a un corazón que le encanta la autoridad, pero no autoridad como servicio, sino autoridad como dominio, como mandar, como dominar. Es seguir teniendo la intención de seguir en pecado. Entonces, ¿para qué le decimos al Señor? No nos llegue la tentación, sí, en nuestra concepción y voluntad e intención, y de seguir pecando. No digas, líbranos del mal, si tomas partido, no tomas partido contra el mal. Es decir, cuando sigues haciendo acciones de abuso. Cuando decimos, ay, no, pero es que yo no invoco al demonio, yo estoy en contra del demonio, pero no nos damos cuenta que estamos con el demonio, somos del equipo del demonio. Cuando hacemos tantas cosas que dividen corazones, familias, matrimonios, ambientes laborales, comunidades. Y evidentemente no digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre nuestro. No tiene sentido. Si se percatan, ahí está toda una expresión, no solo de fe, sino de vida, de lo que tiene que ser en Cristo. Y cada expresión tiene un magno contenido para vivir, que es lo que a la larga he tratado hoy en este tiempo de compartirles o dejar resucitado para que ustedes puedan seguir caminando poco a poco en ese proceso. Entonces, es lo que quería compartirles en esta noche en torno al Padre Nuestro, en torno a la oración cristiana, ¿verdad? Y el compromiso que asumimos cuando lo oramos. A veces nosotros lo oramos entre más rápido mejor, ¿verdad? Pero no consideramos por qué Jesús no le puso a los discípulos más oraciones, porque Él los inventó más oraciones, esa les dejó. ¿Pero por qué les dejó solo esa? Porque esa tenía la esencia de lo que significaba ser de Cristo, de ser cristiano, la oración del Padre. Entonces no sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración que les haya suscitado el tema, que quieran de pronto y les responda, o alguna reflexión o puntualización también del tema que te haya llamado la atención. Minuticos es como para escucharles. Si quedó alguna duda, inquietud, pues poder compartir la aclaración respectiva. Micrófonos abiertos para que puedan hacer. Hola, Wilmer. Yo tengo un comentario. Dale, Juan. Hace varios años alguien me comentaba acerca de que esta oración realmente nos condenaba a todos los hombres, porque su hipótesis era que nosotros como seres humanos realmente no somos capaces de perdonar. Entonces decía, bueno, entonces nunca vamos a tener el perdón de Dios. Pero, o sea, esa idea me siguió por muchos años y decía, es cierto, ¿va? Pero sé que es falso, ¿va? Porque un cristiano eh, puede perdonar y es cuando él se siente en paz, ¿verdad? Hasta ahí alcanza la paz. Y bueno, ese era mi comentario. Gracias, Juan. Sí, les decía yo a ustedes cuando les aclaraba un poquito que quizás es el reto más grande que tiene la vida del cristiano, que es el perdón. Pero ¿cuál es la esperanza? Jesús jamás le entregó a los hombres lo que no eran capaces de hacer. Y si entre las peticiones Él les entregó eso, Él como hombre que era en ese momento, sabía que éramos capaces de hacer. Tanto que Él, ¿cuál fue la intención de que Jesús se encarnara? De enseñarnos a los hombres que siendo hombres podemos salvarnos. O sea que no es una excusa ser hombres, vivir en situación de pecado. Y al darnos esa oración también es expresarnos que no necesitamos nada más, sino eso para ser cristianos. Y entre ellos del perdón, vaya, que el perdón puede durar años, porque es un proceso, sí, implica sanaciones, heridas, dolores, claro, como todo proceso humano. Pero de que es posible y la mejor expresión es que Jesús haya podido expresarnos en su humanidad que nosotros lo podíamos hacer del mismo modo. Él que perdonó a un amigo que lo negó 3 veces, perdonó a un amigo que hizo de un signo de amistad un signo de condenación, el beso de Judas.
siendo hombre, porque en esa realidad él era el hombre, no era el Dios. Y nos enseñó que es posible. Gracias, Juan Fernando, por la aseveración. No sé si hay alguna otra. Yo creo que en aras del tiempo te agradecemos miles, Wilmer, esa entrega, ese amor que tú le pones a las catequesis y de verdad que le llega a uno al corazón. Muchísimas gracias por haber compartido esta parte tan importante y cerrar con esto porque es algo que nosotros nos vamos a llevar siempre en el corazón y es lo que nos va a acercar más a Dios. Así de que muchísimas gracias por esa catequesis, que Dios te lo pague. Muchas gracias Y a ustedes por la invitación. Mañana nos vemos. Que tenemos Primero mañana, Dios. primero Dios, claro Por que ahí sí. estamos. la presencia. Gracias. Y entonces, solo les quiero presentar así rapidito y decirles, miren, eso de poner el corazón realmente en las cosas es algo muy especial. Déjenme ver aquí porque no lo tengo. Eh, Hubo un grupo que no pudo hacer su apostolado por las razones que todos conocemos, pero quisiéramos reconocer realmente esta labor que se hizo y cómo se estuvieron preparando, algo muy excepcional. Eh, Jessica creo que fue la que armó esta presentación, que ya la tenía lista para poder llevarla a cabo con su grupo cuando lo pudieran hacer su apostolado. Y es algo muy bonito porque realmente iban a hablar de Santo Domingo Sabio y de la Virgen del Rosario. Y iban a explicar este pequeño santo, cómo nos impacta en la vida, ¿verdad? Pero vamos al trabajo que con tanto amor estaban realizando y preparando y pues no quisimos dejarlo de reconocer. A nosotros nos llegó hoy esta información de cómo estaban preparados para su apostolado y es algo tan bonito porque digo yo, de veras que Dios premia este esfuerzo, que aunque no se haya realizado en el momento previsto que se tenía para hacer esto, pero Dios sí reconoce todo esto y el amor con el que estaban haciendo esto. Así es de que muchísimas gracias al segundo grupo por haberse preparado para este apostolado que solo Dios sabe, con la entrega, con el entusiasmo, el amor que lo estaban haciendo. Y pues yo los invito que si ahora no tuvieron la experiencia, que ojalá más adelante ustedes de manera personal la puedan tener porque es algo muy hermoso el hacer un apostolado. Se los pueden compartir el primer grupo que sí tuvo la experiencia y fue algo muy bonito. Así es de que muchísimas gracias al segundo grupo por haber preparado todo esto, por haberse tomado el tiempo, porque todo estaba listo ya para el apostolado y lamentablemente no lo pudimos realizar. Que Dios les multiplique, que Dios se los pague y ojalá más adelante pues ustedes se puedan unir. Y si quieren hacerlo en la parroquia, pues ahí están las pastorales todo el año haciendo actividades para que nosotros las podamos apoyar. Y ahora voy a dejar un espacito para Surama, quien nos visita. Ella estuvo la vez pasada con nosotros y es la coordinadora de todos los grupos de apostolado, también de la parroquia, y aquí está para compartirnos un mensaje. Entonces, Surama, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, Bienvenida. Brendita, buenas noches, Marito. No sé si Wilmer todavía está ahí y Brian, pero buenas noches a todos. Sí, Pues aquí aquí seguimos. pedí un ratito aquí para poder compartir con ustedes y agradecerles a las personas que se han anotado a poder compartir con nosotros y poder apoyarnos en los grupos de la pastoral. Y pues recordarles, ¿verdad? Que como ya están a 8 días pues, de terminar y de culminar sus catequesis,
pues vuelvo a insistirles nuevamente, ¿verdad? Que todo lo que han recibido aquí sería muy bonito tenerlos con nosotros en diferentes grupos. Tenemos, si les gusta el fútbol, tenemos trabajo para que nos apoyen ahí en las catequesis del CEJUSA. Tenemos trabajo con niños, con adolescentes, con jóvenes, como les dijimos la semana pasada, y pues motivarlos a que nos ayuden, no tengan miedo a los servicios, porque realmente lo que uno no sabe lo aprende. Y entonces motivarlos y también decirles que también tenemos dentro de nuestros salesianos eh, la pastoral vocacional, que les voy a mandar un link por si alguien, porque eso tal vez no lo dijimos la vez pasada, que se nos pasó, porque son tantos grupos, pero tenemos también la pastoral vocacional por si alguno de los que está aquí presentes tienen la intención de ser religioso o religiosa. Hay un link donde ustedes se pueden anotar y se les da seguimiento para ver si ustedes tienen el llamado de ser religioso en cualquiera de las etapas y cualquiera de las formas, ¿verdad? También son bienvenidos y pues descubrir si ustedes tienen el llamado. Entonces se lo voy a mandar a Brenda y a Marito por si alguno quiere, pues el que se inscriban en ese no quiere decir como que, ay, ya les dije que sí y ahora pues me voy a tener que quedar ahí, no. Ayuda a discernir muchísimo la vocación que cada uno tiene. Muchas veces disciernen ahí claramente que es la vocación del sacerdocio o es la del matrimonio o es la de la soltería. Estas charlas son precisamente para que encuentren su camino. Entonces solo eso, ya no les quito más tiempo, ya tienen cara de sueño, yo también. Que tengan feliz noche, muchas gracias. Gracias, Urama, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y ahora dejamos este espacio para las buenas noches con Brian. Muy bien, un saludo muy especial. Creo que han escuchado mucho hoy y también deben estar cansados. Pero bueno, yo solamente quisiera que nos dispusiéramos o pudiéramos disponer el corazón para lo que vamos a vivir mañana. Vamos a vivir el retiro espiritual, ¿sí? Y quisiera que desde ya pudiéramos, no sé qué van a hacer ahorita, si van a estar haciendo un trabajo, si tienen que terminar algún proyecto o si van a descansar. Pero sería muy bonito que tuviéramos la oportunidad o que se dieran la oportunidad de preparar el corazón desde ya, descansar y mañana poder levantarse también en ese silencio, que ya nos mete en la tónica de un retiro espiritual. ¿Y qué es brevemente lo que uno hace en un retiro espiritual? ¿Sí? Es simplemente esto, un encuentro con Jesús. O sea, el retiro espiritual es apartarme para tener un encuentro con Dios, conmigo mismo y especialmente en la persona de Jesús. Entonces, es un momento que nos permite apartarnos de lo cotidiano. Me aparto del ruido, del trabajo, de la tecnología. Es un día que me doy a mí mismo para estar con Dios. Es un encuentro espiritual en el que puedo comunicarme con Dios y escuchando lo que nos dicen en las charlas, en los momentos, también encuentro lo que Dios quiere para mi vida. Pero el tiempo es un momento para confrontar mi propia vida. Y para eso pues necesitamos el silencio, la preparación, el desconectarme, el verdaderamente desde ya meterme en que Dios quiere regalarme ese momento de preparación intensa, que no lo tenemos en otros espacios de ruido, de trabajo, de tantas cosas que hacemos. Y un objetivo especialmente del retiro espiritual, que ojalá mañana se vayan pensando esto y ojalá mañana puedan darle un poquito de respuesta a esto, y es encontrar cuál es la voluntad de Dios en su vida. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y que mañana ustedes puedan decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Cuál es la vocación que me estás dando? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y un segundo objetivo es ordenar la propia vida. Eso es muy ignaciano, muy de San Ignacio de Loyola. Es decir, organizar el corazón, organizar nuestra propia vida, frenar, ponerme delante de Dios y organizar mi propia vida. ¿Y qué significa esto? Liberarme, quitar, ¿sí? Todo aquello que me impide seguir a Jesús con radicalidad. Entonces, en ese freno de organizar el corazón me doy cuenta que de pronto estoy siendo muy egoísta. Listo, quitemos eso para seguir mejor a Jesús. Eso es lo que nosotros vamos a hacer mañana en el retiro espiritual. Ojalá que en ese momento tan corto
puedan ustedes de verdad desconectarse de todo lo demás y conectarse profundamente con Dios y con ustedes mismos. Vamos a hacer una Ave María y con esa Ave María vamos a colocar en manos de Dios ese retiro y vamos a pedirle que nos conceda el Señor la gracia de poder preparar desde ya el corazón para aquello que hemos estado cada viernes preparándonos para recibir el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Disponemos también nuestra mente y nuestro corazón para recibir la bendición y vayamos al descanso con esas dos premisas. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Señor, dame la gracia de poder organizar, poder frenar y liberarme de todo aquello que me impide seguirte más de cerca, de organizar mi corazón. El Señor esté con ustedes. Con tu Y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muy buenas noches para todos. Les deseo desde ya un retiro muy, pero muy especial. Roberto y yo no vamos a estar ahí porque estaremos en el retiro de confirmación de jóvenes que va a ser todo el sábado y todo el domingo. Entonces, desde allá los encomendamos en nuestra oración y ustedes también oren por favor por los jóvenes para que vivan también como ustedes. Un retiro muy profundo para ese 4 también que van a recibir su confirmación. Feliz noche y me alegra mucho poderles ver. Gracias, Noches. Brian. Buenas noches, Brian. Buenas noches. Feliz noche. Y Bendiciones. feliz noche a todos. Entonces, en un ratito les dejo el Noches, cuestionario y primero Dios nos vemos mañana en el atrio de la iglesia a las 7 de la mañana. Vamos a dar inicio con la actividad. Entonces ahí los esperamos. Que Dios los bendiga y que descansen. Gracias igual. Feliz noche. Buenas noches, Juan. Feliz noche. Bendiciones a todos. Buenas noches. Dios quede con ustedes. Que descansen con bríos para mañana.